Muy buenas tardes, estimados. Entonces, como habíamos comentado, en esta última oportunidad vamos a ver el módulo ya de primeros auxilios para poder cerrar la clase teórica, netamente lo que corresponde al teórico del curso de conducción B para vehículos menores. Vamos a ver en esta instancia, ¿cierto?, directamente lo que es primeros auxilios, algunas cosas o algunos puntos básicos de lo que relaciona a los primeros auxilios para poder saber cómo actuar, ¿cierto?, o al menos entender un poco de qué es lo que se trata para que el día de mañana cuando nos veamos nos veamos desenvueltos en alguna de las problemáticas, al menos tengamos nociones básicas de más o menos qué es lo que se podría realizar. Sin embargo, cabe mencionar que... Hola, hola. ¿Sí? Vale, gracias. Sin embargo, cabe mencionar que en estricto rigor vamos a hacerlo bien breve y vamos a tocar algunos puntos específicos, como en el caso de los signos vitales, presión arterial, más o menos como resumiendo la introducción de qué es lo que vamos a tocar. Signos vitales, presión arterial, algunos tipos de hemorragia. Vamos a ver por otra parte las formas de poder tomar las compresas, cómo vamos a realmente poder tomar la presión y temperatura corporal, entre otras cosas más. Comenzamos con la primera parte, los signos vitales. Cabe mencionar, ¿cierto?, que los signos vitales son las mediciones de las funciones más básicas de nuestro cuerpo. Los 4 signos vitales principales que se monitorean de forma rutinaria corresponden a lo siguiente. En primera instancia, la temperatura corporal, el pulso, la respiración, ¿es cierto?, que corresponde a la frecuencia respiratoria, y finalmente la presión de la sangre. La primera y la más común, la temperatura del cuerpo. Muchos de ustedes yo creo que familiarizan la temperatura con el sinónimo de la fiebre, donde algunos aquí presentes ya son padres o madres y le ha tocado en alguna oportunidad desenvolverse en casa, ¿cierto?, tomándole la temperatura corporal al hijo, la hija, al primo, sobrino o algún familiar, ¿cierto?, donde ustedes más o menos ya marginan cuáles son los márgenes o los rangos establecidos de temperatura corporal medio o estándar. Ahora vamos a ver ya eso, el pulso, las respiraciones y la presión de la sangre de manera más técnica, donde vamos a esclarecer, ¿cierto?, que la temperatura del cuerpo normal, que no es lo mismo que la sensación térmica, son cosas totalmente diferenciadas, pero en esta instancia, relacionado directamente a la temperatura normal del cuerpo de una persona, va variando primero que nada dependiendo del género, si es que es masculino, si es que es femenino, ¿ya? De acuerdo a la actividad reciente, la hora del día y en las mujeres, ¿cierto?, de la fase del ciclo menstrual. Son ciertos factores que afectan directamente a la temperatura corporal. La temperatura corporal promedio puede oscilar entre 36.5 grados Celsius y 37.2 grados Celsius. Desde entre esos rangos se considera normal. De ahí ya a superior se considera, ¿cierto?, un periodo o estado febril, y un estado inferior, ¿cierto?, se podría considerar una baja, ¿cierto?, en el estado de la temperatura corporal, ¿ya? La temperatura corporal, por otra parte, se puede tomar o medir de las siguientes formas: de manera oral, por otra parte de manera rectal, por otra parte axilar y finalmente en el oído. Esta última es la que se está utilizando muy comúnmente. Los médicos ya cada vez con más tecnología, ¿cierto?, la pueden medir en el oído mediante los dispositivos específicos, sin la necesidad, ¿cierto?, del uso del termómetro de mercurio o bien digitales que existían anteriormente. Hoy en día se está utilizando harto mediante el oído con el dispositivo específico para poder tomarla. Y de cierta forma también es exacta, al igual que en los otros casos. No significa que uno sea más específica que la otra, es lo mismo. Son distintas formas y cada uno busca la comodidad dependiendo, cada doctor o médico busca su comodidad dependiendo de lo asequible que le sea, ¿ya? Por otra parte, pasando al pulso, el pulso, primero que nada, debemos dejar en claro que es la medida de la frecuencia cardíaca, es decir, cuántos números de veces el corazón late dentro de un rango de 1 minuto. A eso se refiere directamente a los latidos que tiene el corazón en un periodo de 1 minuto. A eso le conocemos por pulso. Y al tomar el pulso, no solo medimos la frecuencia cardíaca, sino también que podemos indicar el ritmo, ¿cierto?, del corazón y la fuerza que estos latidos tienen. No es lo mismo, ¿cierto?, un pulso bajo con la misma cantidad de latidos, pero bien bajos, a un pulso, ¿cierto?, alto con los latidos bien sacudidos. Son distintos tipos de pulso de acuerdo a cierto rango o cierta actividad física que desarrolla o alguna enfermedad adquirida que padece la persona. Son algunas de las situaciones que pueden tener directa relación, ¿cierto?, con la pulsación corporal de una persona. El pulso normal en una persona adulta entre los 30 años ya hacia arriba, y que sean sanos, oscila entre 60 y 100 latidos
por minuto. Entre 60 y 100 se considera normal para una persona sana y que sea adulto. En el caso de las niñas, a partir de los 12 años, y las mujeres en general suelen tener la pulsación más rápida que el sexo masculino, ¿ya? Los deportistas, como los corredores que hacen mucho ejercicio cardiovascular, pueden tener ritmos cardíacos de hasta 40 latidos por minuto sin tener ningún problema. Se deja en claro, ¿cierto?, que estos son casos excepcionales, son personas que se acondicionan físico y muscularmente para poder llegar a desarrollar esas particularidades. Eso no es que se considere normal, se considera normal para ese tipo de personas que están sometidos bajo una rutina, bajo un ritmo biológico distinto, porque han entrenado o han acostumbrado su cuerpo y su estado físico a esas situaciones, ¿ya? Con respecto al estado físico, con respecto a la toma de pulso, cabe mencionar que la toma de pulso la podemos realizar en el carotidio, ¿cierto? Que es aquí en el cuello, donde nosotros de repente nos tocamos, o que estoy agitado, dicen ustedes, ¿cierto? En otra parte lo podemos tocar o sentir o medir de manera radial, ¿cierto? Que son en las venitas que pasan por la muñeca. También lo podemos medir de manera pedial, en la parte baja, ¿cierto?, del pie, en el humeral, ¿cierto? Y finalmente en el femoral, que es la parte, femoral, que es la parte de la ingle, por así decirlo. Son las partes más asequibles y más comunes para tomar la medida del pulso, que ya dijimos, ¿cierto?, que debía ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Por minuto significa cada 60 segundos. Nosotros tomamos un periodo, lo podemos hacer de manera bien análoga. Ponemos nuestro cronómetro desde ahora ya y contamos 60 segundos mientras vemos el cronómetro y nos contamos cuántas veces laten los corazones, cuánto late el corazón en los 60 segundos. ¿Ya? Por otra parte, cambiando, ¿cierto?, a la frecuencia respiratoria, que el pulso está relacionado con el corazón y la frecuencia respiratoria está relacionada, ¿cierto?, con los pulmones. La frecuencia respiratoria, primero que nada, es el número de veces que una persona respira en un minuto. Caso muy similar al anterior, pero no igual. La frecuencia respiratoria durante un periodo de 60 segundos. Se suele medir cuando la persona está en reposo, no cuando la persona está agitada, ¿ya? Y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante un periodo de 60 segundos contando solamente las veces que se eleva el pecho. No nos olvidemos que existe sístole y diástole, que es cuando nosotros inhalamos y exhalamos. Solamente cuando se eleva el pecho se toma como 1. No cada vez que infla y bota, solamente cuando se eleva el pecho. Ahí se toma como 1. La frecuencia respiratoria normal de un adulto que está en reposo varía entre 15 y 20 respiraciones cada 60 segundos por un minuto. Cuando la frecuencia es mayor de 25 respiraciones por un minuto o menor de 12 en reposo, se podría considerar anormal, ¿ya? De ahí en adelante hay que verse o tratarse o empezar a ver por qué no está concurriendo bajo los parámetros que están establecidos médicamente. Esa es una imagen más o menos para poder ver cómo se toma, pues ya dijimos que esto se realiza en un proceso de reposo, cuando la persona está extendido, tranquilo, relajado, ¿ya? Y deben ser, ¿cierto?, la cantidad mencionada anteriormente, entre 15 a 20 respiraciones en un periodo de 60 segundos. Ideal que una persona pueda ayudarle a tomarlo con las manos sobrepuestas en el pecho, ¿ya? Por otra parte, la presión sanguínea o la presión de la sangre es, primero que nada, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cada vez que late el corazón. Bombea sangre hacia las arterias, por lo que la presión de la sangre es más alta cuando el corazón se contrae. Al medir la presión de la sangre se registran dos cifras, la cifra más alta o la presión sistólica, que se refiere, ¿cierto?, a la presión en el interior de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea la sangre al cuerpo, y la cifra más baja, que es el caso contrario, la presión diastólica, se refiere a la presión en el interior de la arteria cuando el corazón está en reposo y se está llenando de sangre. La presión normal, que es cuando nosotros nos colocan el dispositivo, se me fue la palabra del nombre, desconozco cómo se llama, por lo general se mide en milímetros de mercurio y la presión normal sistólica es 120 milímetros de mercurio y diastólica 80 milímetros de mercurio. Es como cuando ustedes le toman y comúnmente le dicen 12,8, está normal. 120 milímetros por 80 milímetros de mercurio. Diástole y sístole, tal cual, ¿ya? Finalmente pasamos a ver algunos tipos de heridas cuando el día de mañana ya se encuentren, ¿cierto?, o les toque ver en algún tipo de siniestro, ni Dios lo quiera, ¿ya?
al menos tener una noción básica de la clasificación de las heridas que existen, y es que tenemos que tener claro que primero que nada una herida es una pérdida de continuidad de tejido. El tejido que nosotros tenemos, la piel, es una capa, ¿cierto?, que nos aísla de las enfermedades, de la contaminación, entre otras cosas más. Pérdida de continuidad de piel o mucosas, consecuencias de un traumatismo. Eso es considerado una herida. Los primeros auxilios van dirigidos a prevenir la infección. La palabra primeros auxilios se dirige directamente a eso, a prevenir que ingresen las infecciones al organismo. Y es que la piel es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Por lo tanto, la ruptura de una de las capas de la piel obviamente fomenta a que las infecciones sean más asequibles, ¿ya? Tal como decía, una herida es toda rotura de tejidos blandos producido en el organismo. Según su aspecto los podemos clasificar de distinta manera. Aquellas que son de tipo abrasiva, aquellas que son cortantes, aquellas que son laceradas, las punzantes, las avulsionadas y finalmente la amputación. En algunos casos pueden agregarse otras más a este fructuoso listado, donde pueden incorporar aquellas que corresponden a fracturas expuestas o fracturas no expuestas. También algunas veces lo incorporan. Pero en estricto rigor cabe mencionar, ¿cierto?, las que hemos mencionado recientemente. La abrasión, como se ve ahí, un ramillón, un sangrado leve por el exterior. Aquellas que son, ¿cierto?, de tipo incisiva o cortante, que es como se ve en la imagen de la cara. La laceración, ¿cierto? Las punzantes, que son cuando ingresa algún cuerpo. La amputación, cuando existe la pérdida de alguna parte o toda la extremidad. Y la avulsiva, ¿cierto?, que es cuando hay desprendimiento de parte de la piel y carne, ¿ya? Vamos a verla en detalle con algunas imágenes. La herida abrasiva, un ramillón, ¿cierto?, un roce, fricción sobre la misma, tal como lo podemos ir viendo ahí. Abiertas cortantes, ¿cierto? Tenemos cortantes menores y cortantes mayores, ¿ya? Cortantes mayores no se aprecia mucho, pero es en el fondo la abertura de las capas de la piel y los músculos. Aquellas que son laceradas, que tienen que ver directamente, ¿cierto?, con golpes por estructuras que no tienen cuerpos formados, que tienen por golpes con estructuras que no tienen forma física pareja, es decir, son irregulares. Como se ve la imagen, ¿cierto?, del pequeño ahí, que recibió un golpe con algo que no tenía una parte plana, sino que era algo que tenía varias puntas, varias aristas, así como se ve en la imagen. Aquellas que son abiertas, punzantes, lo más común, ¿cierto?, un caso de un clavo que penetra en la piel, ¿cierto?, por dentro. Aquellas que son avulsionadas, tal como se ve la imagen ahí, ¿cierto?, donde hay ya pérdida de las capas. La amputación, definitivamente, como lo mencionamos recientemente, pérdida de alguna parte de una extremidad. Finalmente, cabe mencionar que las heridas cerradas o las contusiones, en algunos casos, cuando no hay sangrado al exterior, pasa, ¿cierto?, que la sangre se empieza a acumular bajo la piel, que es como los moretones que nosotros le conocemos comúnmente. Y lo que pasa es que luego se tornan de color amarillo, verdoso, y hasta que finalmente se desvanece. ¿Qué es lo que pasa con esta sangre? Esta sangre se acumula por dentro y en algunos casos, si el golpe fue traumatológico, ¿cierto?, puede originarse una hemorragia interna que a la larga también se traduzca en una situación de tipo grave. Por lo tanto, también tiene una importancia de verse si la situación así lo amerita, ¿ya? Finalmente, vamos a dejar en claro que las hemorragias existen de tres tipos. Las podemos clasificar de tres maneras: aquellas que son arteriales, aquellas que son venosas y capilares. Nosotros comúnmente decimos, ¿qué tenemos dentro de nuestra piel? Venas. No solamente venas, tenemos venas, arterias y capilares. Una de ellas lleva sangre, la otra retorna, y a su vez, ¿cierto?, tenemos aquellos vasitos más pequeños que son los capilares, ¿ya? Que son los que están más expuestos casi al exterior de la piel. La arterial, ¿cierto?, es una salida intermitente de sangre, comúnmente con un color o un tono rojo brillante, tal como se ve en la imagen baja ahí del corte. Después tenemos la hemorragia venosa, aquella que su salida es continua, no va variando, ¿cierto? Es un chorro continuo, ¿ya? Y su color de sangre es un tono rojo oscuro. Y finalmente tenemos aquella que es de tipo capilar, que tiene poquita continuidad y comúnmente es como cuando nos pinchamos un dedito y queda la gotita ahí y se mantiene en algunos casos, pero no sale al exterior de manera continua. Eso es una capilar, por encimita. Cuando ustedes le toman esos exámenes de esas muestras que hoy en día le pinchan, es una muestra capilar,
tal cual. ¿Ya? Con esto doy por finalizado ya el módulo de primeros auxilios. ¿Ya?